Hola chicos, hoy vamos a comenzar con una nueva unidad, la unidad número 2, que se llama ¿En qué ámbitos de las sociedades actuales se aprecia la influencia de las civilizaciones clásicas? Vamos a comenzar con la clase número 1 de la lección 1 de su libro de clase de Historia y Geografía. Antecedentes. Debido a la originalidad de sus creaciones culturales y por la influencia que éstas han ejercido a lo largo de la historia, la civilización griega es considerada por muchos como una civilización excepcional. Parte de esta valoración se vincula con los procesos experimentados en Atenas durante su época de mayor esplendor. Esta ciudad logró durante su época de mayor esplendor ser la mayor potencia política, económica y militar de la antigua Grecia, sitial que posibilitó, luego de un largo proceso de experimentación política, consolidar una de las mayores creaciones de la civilización griega, la democracia. La antigua Grecia y su entorno geográfico. La civilización griega se desarrolló en el extremo noreste del mar Mediterráneo y en varias islas como Creta, Chipre, Rodas y Sicilia, en Italia. Cerca del año 2100 a.C., los aqueos, un pueblo de tradición guerrera, invadió y sometió a los cretenses, un pueblo originario de la isla. Así comenzó a desarrollarse la civilización minoica, que fue la primera civilización europea que se instaló en la isla de Creta. Posteriormente, los aqueos se expandieron por toda la península hasta alcanzar el sur de Italia y las costas occidental de Asia Menor. Estas dos regiones conformaron la Magna Grecia, que era llamada así por los griegos, como la dominación de los helenos por los habitantes de la región. Si bien esta civilización griega nunca formó un solo imperio o estado unificado, la noción de unidad cultural predominó en ella. Las polis eran ciudades-estados se llamaron también polis debido a los helenos, mientras que a su territorio lo denominaron Herades, espacio común en donde ellos confluían sus similitudes lingüísticas y culturales. Como eran ciudades-estados, entre las polis más importantes destacaron Atenas y Esparta, en Grecia. Cada una tenía su propia legislación y organización interna, hasta que surgió el sistema democrático de gobierno. Además, varias de las ciudades-estados tenían una actividad en común, los Juegos Panhelénicos, o también, como se conocen hoy en día, como los Juegos Olímpicos, ¿cierto?, que evolucionaron hasta los que conocemos hoy en la actualidad. Mar Mediterráneo, un espacio ecúmeno. Desde el origen mismo de la civilización, el mar Mediterráneo ha tenido un importante rol en la historia de la humanidad. Su condición de ser mar interior, es decir, rodeado de tierra, y el hecho de que en él se conecten Asia, África y Europa, lo convirtieron en un espacio ecúmeno, es decir, es un espacio poblado en forma permanente por distintas culturas. Durante milenios, por este espacio han circulado millones de personas, como también mercaderías e ideas, siendo allí donde se desarrollaron importantes civilizaciones para la historia de la humanidad, entre ellas las principales que fueron la griega y la romana. Ciudades y civilizaciones del mar Mediterráneo. Podemos encontrar la civilización romana, desde el año 753
al 466 a.C. En su inicio, Roma fue una pequeña ciudad de la península itálica, sometida a sus vecinos, los etruscos. Con el tiempo logró transformarse en uno de los imperios más grandes de la historia, llamado en el Mediterráneo Mare Nostrum, o Nuestro Mar. Civilización griega, del 2600 al 146 a.C. Surgió en el sur de la península balcánica y en las islas del mar Egeo, desde donde se dispersaron para el Mediterráneo, fundando colonias y comerciando con otros pueblos. El mar, para las múltiples ciudades griegas, fue un espacio de comunicación e intercambio comercial y cultural. Civilización fenicia, 1300 al 146 a.C. Los fenicios fueron grandes navegantes y comerciantes, fundaron varias colonias en sus costas, entre ellas Cartago, la cual creó un poderoso imperio. Civilización egipcia, del 3000 al 31 a.C. Edificado en torno al río Nilo, sin ser una civilización abocada al mar, comerció a través de él con otros pueblos y civilizaciones. Formas de gobierno en Atenas. Existieron varios sistemas de gobierno durante la civilización griega, como uno de ellos fue la monarquía. Fue el gobierno que tenía como figura central a un rey, ¿cierto?, que recibía el trono a través de la herencia familiar. Esto quiere decir la que afirmaba que el poder le había sido otorgado por una divinidad, ¿cierto?, que le asignaba tal privilegio a todo el linaje. La aristocracia, que fue el sistema político sugerido por Platón y Aristóteles, que sostenía que la designación de individuos sobresalientes por su sabiduría, por su intelecto y su elevada virtud, a fin de ocupar los cargos del gobierno. Sin embargo, quienes solían tener acceso al conocimiento y además privilegios seguían siendo la nobleza y las clases acomodadas. La oligarquía fue el tipo de gobierno que concentraba el poder en un grupo selecto de individuos, generalmente de la misma clase social. Solía ser un sistema aristocrático, con la diferencia de que perpetuaba por linaje de sangre en lugar de designar a las personas más idóneas, según sus cualidades éticas, por lo que algunos consideran que este sistema es un sistema como una aristocracia desvirtuada. La tiranía. La tiranía fue el tipo de gobierno que tenía como figura a un individuo que tomaba el poder por la fuerza y a través de medios inconstitucionales, derrocando al gobierno precedente, ¿cierto? Él derrocaba con apoyo popular, ¿cierto?, y militar a esta persona, y el líder se destacaba por asumir el poder absoluto y reprimir cualquier oposición. Y por último tenemos la democracia, que fue la modalidad ejercida primero en Atenas al derrocar a un gobierno tirano durante la segunda mitad del siglo VI a.C., por lo que se propuso una reforma radical para evitar que la aristocracia recobrara el poder. Los atenienses fundaron la primera democracia del mundo a través de una asamblea de ciudadanos, en la que se le otorgaba cierta participación al pueblo en las decisiones del gobierno, pero en este caso solo los ciudadanos varones.